Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Espero que todas las clases que llevamos hasta ahorita estén siendo comprendidas por ustedes y la información sea súper clara. De todas maneras, ustedes saben que si tienen dudas o preguntas me podrían escribir conforme a la plataforma y pues ponernos de acuerdo para resolver sus dudas, ¿sale? El tema de hoy va a ser tejido óseo y muscular. Entonces, comenzamos. Vamos a tener primeramente al sistema óseo, ¿sale? Compuesto por 206 huesos, o bien hay personas que tienen 208 huesos por por los huesos extranumerarios o supernumerarios o sesamoideos, ¿sale? Muchas veces consideramos un hueso funcional cuando no hay limitación por parte del rango de movilidad o bien no altera a nivel muscular, ligamentario, tendinoso, simplemente es un hueso que está ahí de más y no tiene ninguna función que va a dañar a nuestro sistema óseo. ¿Qué pasa si este hueso nos sale de más por una calcificación ósea que se va haciendo provocada por un desgaste intraarticular o bien un roce constante? Ah, bueno, pues entonces ese no va a ser un hueso supranumerario o sesamoideo. A eso se le va a conocer más como osteofito, ¿sale? Que después lo vamos a ver cuando veamos sistema óseo por completo. Entonces también vamos a tener que el hueso va a ser un órgano vivo en constante actividad. Vamos a tener las funciones principales. Una de ellas va a ser la protección, va a proteger órganos y sistemas. Va a proteger órganos internos, por ejemplo, en el caso del cráneo, pues va a proteger al cerebro, al bulbo. ¿Qué va a pasar con la médula espinal? Pues va a ser protegida por las vértebras. O bien en la caja torácica, los músculos del sistema digestivo o pulmonar o del sistema cardíaco van a estar principalmente protegidos por el tórax o la caja torácica. También vamos a tener una función de carga que nos dice que hay determinados huesos que soportan mucha carga. Por ejemplo, nuestros huesos largos, principalmente tibia, peroné, fémur, en miembros inferiores. O bien en los miembros superiores van a soportar las cargas radio, cúbito y húmero. ¿Sale? También vamos a tener la función dinámica, que va a actuar por medio de palancas de acuerdo a la inserción y el origen de los músculos, así formando tendones que van a actuar como agente positivo, mientras que los músculos serían los activos. Entonces, junto con los músculos, nosotros vamos a tener esa función dinámica, el poder caminar, el poder movernos, el poder llevar objetos del exterior hacia el interior de nuestro cuerpo. Entonces, tanto el sistema óseo como el sistema muscular van a estar siempre haciendo mancuerna, uno de otro. También vamos a tener otras funciones más fisiológicamente, como la de depósito de sales minerales. Nos referimos a que tenemos el 99% de calcio y el 80% de proteínas que están en los huesos. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vamos a tener una función bien importante en los huesos, que va a ser la función hematopoyética. Aquí vamos a tener dentro del hueso la médula ósea, que va a ser la productora de los elementos formes, o sea que nos van a hacer la producción de nuevas células sanguíneas por medio de la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos, así como la fusión con la médula amarilla, ósea amarilla, que la médula ósea amarilla nos va a ayudar a esta parte de la producción de triglicéridos. ¿Sale? Que más adelante también lo vamos a ver, no se preocupen. Y también vamos a tener una función
de regulación de la respuesta inmune. Como tal, una función fisiológica va a ser reparación y homeostasis hacia su carga y propiedades mecánicas que se cargan. Todo el tiempo el hueso va a estar siendo renovado para hacer su estructura más fuerte, su estructura que soporte estas cargas y sea funcional, porque si no, pues vamos a tener ciertas alteraciones. También sufre procesos de destrucción y formación constantes y existe una relación entre la estructura y la función del hueso. ¿Qué pasa? Su estructura del hueso nos va a dar esa función principalmente. Nos vamos a dar cuenta que existen diversos tipos de hueso. Los planos, los largos, los irregulares, y dependiendo de estos van a ser ciertos productores de la hemopoiesis o bien solamente nos van a ayudar a proteger pues órganos internos. Va a ser un tejido conjuntivo, pero tiene la particularidad de ser duro porque sufre un proceso de mineralización. Repito, los huesos deben de ser fuertes porque van a poder cargar el peso y simplemente el peso al momento de nosotros estar en bipedestación, o sea, de pie. Cuando nosotros estamos en bipedestación ya estamos generando ciertas cargas, principalmente la de la gravedad, que es de 9.85 newtons. Y eso es para toda la vida, ¿sale? Porque vivimos en la Tierra. Entonces, simplemente el hecho de estar acostado y parado ya estamos sometiendo a un estrés y a una sobrecarga a nivel de hueso, simplemente por el hecho de estar de pie. Vamos a tener su composición principal de nuestro hueso. Entonces, vamos a tener al 2% células, que va a ser una función muy importante dentro del hueso. Y a un 69% minerales y 30% una función orgánica dentro de la matriz extracelular. Entonces, nosotros vamos a tener justo tanto células como minerales, como esta función orgánica, para que les digo, tanto al momento de nosotros empezar con nuestro proceso de desarrollo y de osificación ósea, para que lleguemos a tener cierta altura, tengamos unos huesos fuertes, se calcifiquen y de ahí pues hasta la muerte, ¿no? Entonces, es importante saber que desde el inicio, desde que vamos naciendo nosotros, se van osificando o bien mineralizando nuestros huesos para llegar a una longitud deseada. Vamos a tener células importantes en esta parte del hueso, ¿sale? Vamos a tener 3 células principales: los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Los osteoblastos van a formar el hueso, así como van a formar la parte de la línea osteoformadora. Los osteoclastos nos van a destruir el hueso y nos van a formar la parte de la línea de reabsorción ósea. Y los osteocitos van a ser células maduras del hueso, formar parte de la línea osteoformadora. Aguas con eso. No piensen que los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos solamente pasa cuando tenemos una fractura. No. Estas 3 células principales del hueso las vamos a tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras los osteoclastos nos destruyen el hueso, hacen una apoptosis, que la apoptosis va a ser la muerte programada de las células, porque realmente quiero que esas células se mueran para delimitar cierta estructura. A bien, o a la comparación con una necrosis, la necrosis solamente va a ser la muerte de las células, pero no va a ser programada, no con un fin en específico. Entonces, una necrosis sí es malo,
pero una apoptosis no. La apoptosis va a delimitar. Imagínense que nosotros tenemos un brazo o bien, no sé, el húmero. Vamos a tener un número y necesito llegar hasta un punto donde ya no reproduzca ciertas células. ¿Por qué? Porque quiero delimitar esa zona, ¿sale? Para que quede bien claro. Entonces, mientras los osteoclastos nos destruyen el hueso, ¿para qué? Para que se vayan formando cada vez más y más células fuertes o maduras, en este caso los osteocitos, pues eso va a ser más resistente a mi hueso. Como todo se va acabando y todo se va deteriorando, no va a ser el mismo hueso exactamente cuando yo tenía, no sé, 18 años, 19 años, que dejé de producir este colágeno y a su vez se fueron calcificando mis huesos para llegar a una estatura, a bien ya cuando tenemos 30 años. Ya no es el mismo hueso, ¿sale? Nuestro hueso, así como la piel, así como todo, se va a ir renovando cada vez. Entonces, para hacer toda esta parte de la destrucción ósea y otra vez recuperar el hueso, va a ser todo un ciclo, ¿sale? Primero va a ser la llegada de los preosteoblastos. Después vamos a tener células mesenquimales o células formadoras de hueso, que estas a su vez se van a convertir en osteoblastos maduros. Y a su vez van a hacer que los osteocitos o células lineales, las que no se van a transformar en ninguno de estos dos tipos, se van a destruir mediante apoptosis. Digamos que van a ser células de desecho. Y entonces van a dar el origen de los osteoclastos, que van a derivar de elementos macrófagos y monocítricos de la médula ósea. Acuérdense solamente para recapitular que los macrófagos van a ser células que se van a comer todo lo que nuestro cuerpo no requiera. Son células del sistema inmune para generar o evitar, principalmente evitar, una infección. Entonces, vamos a tener a los osteoblastos, que tienen una morfología particular. ¿Por qué? Porque tienen un aspecto piriforme. O sea que sí tienen cuerpo, pero no mucho, ¿sale? No tienen una estructura definida. También van a ser mononucleares. Van a ser con un núcleo grande, un aparato de Golgi muy desarrollado y con abundantes mitocondrias. También vamos a tener células muy activas y productoras de elementos formadores de la fracción orgánica del tejido óseo, sobre todo del colágeno. Los osteoblastos van a tener mucho colágeno. También van a producir fosfatasas alcalinas y proteínas no colágenas. Y nos van a ayudar principalmente al proceso de resorción ósea. Entonces, vamos a tener que van a estar sobre la superficie produciendo muchas bandas, que a estas bandas se les va a denominar osteoide, ¿sale? Entonces, después puede que los osteoides estén mineralizados y estén dentro de la célula que queda incluida y se va a denominar osteocito, ¿sale? Entonces, va a estar como encapsulado, ¿sale? Dentro de la osteona, los osteocitos. Si nos damos cuenta en la imagen, los osteocitos van a ser los puntos morados, ¿sale? Mientras que la osteona va a ser como todo el conjunto de. ¿Qué más? Los más jóvenes van a tener un aspecto redondeado y van a estar rodeados de un halo de menor densidad. Los más viejos van a ser aquellos que profundizan más que en el tejido óseo mineralizado y van a tener aspecto alargado con una serie de prolongaciones en toda su periferia.
¿Qué va a pasar? Los nuevos se van a ir pegando a la periferia y los más viejos se van juntando al centro, ¿sale? Hasta que llegue un producto de desecho y así se vayan reparando, ahora sí que los de la periferia. ¿Por qué? Porque es necesario todo el tiempo estar reconstruyendo y solidificando ese hueso. Vamos a tener a los osteocitos, que van a estar depositados en las cavidades osteocitarias u osteoblastos con prolongaciones en conductos calcóforos. Una pequeña porción de osteoblastos, aproximadamente el 30%, se va a convertir en osteocitos. No todos los osteoblastos se van a convertir en osteocitos. ¿Por qué? Porque muchos van a ir muriendo por medio de apoptosis. Digamos que solamente los más fuertes y los que no tengan que delimitar, pues estos sí van a vivir y se van a convertir en osteocitos, ¿sale? Tienen como tal la función de la homeostasis mineral, que tienen organelos pocos desarrollados. Entonces nos van a ayudar justo a que los osteoblastos se vayan madurando, haciéndose más fuertes y convirtiéndose en osteocitos. Y vamos también a tener a los osteoclastos, que dijimos que iban a ser 3 células principales. Los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Pues bueno, los osteoclastos nos van a ayudar a destruir el hueso. Les digo, no necesariamente hay que casarnos con que hay pues solamente en una fractura o hay solamente cuando estamos como enfermos o inclusive cuando, les digo, en este periodo de crecimiento. No, todo el tiempo nos está pasando esto. ¿Sale? Y vamos a tener esta reabsorción ósea por medio de los osteoclastos. Van a actuar principalmente para que luego se formen al destruir el hueso. Aquí no nos va a ayudar a la homeostasis mineral, sino a la cálcica. Aquí a osificar por completo. Van a ser muy irregulares. Si nos damos cuenta, su estructura va a ser completamente diferente a los otros dos. ¿Por qué? Porque va a tener un borde rugoso en birrete, en cepillo o en otra. Si nos damos cuenta, en la parte inferior de la célula del osteoclasto, pues vamos a tener como muchas patitas, ¿sale? Que va a denominarse principalmente en cepillo. Van a ser multinucleares con abundantes vesículas y mitocondrias. Aproximadamente puede ir de 2 a 30 núcleos. Y también va a existir procesos en que la actividad osteoclástica está incrementada, produciendo determinadas patologías como la osteoclastosis, cuando no existe esta producción de osteoclastos. Cuando lleguemos al sistema óseo, nos vamos a detener un poquito en ciertas enfermedades y una de ellas va a ser la osteoclastosis. Y vamos a tener diferentes tipos de tejido óseo. De entrada, vamos a tener el tejido óseo inmaduro, que va a ser no laminar, lexifirme, primitivo o bien, y más conocido como primario. Va a ser un tejido no organizado. Las fibras de colágeno no van a estar organizadas como deberían. Van a ser muy gruesas y desordenadas. Todas las células van a estar situadas al azar, proporcionando mayor flexibilidad, debilidad y deformidad. Aparecen durante el desarrollo embrionario y en los primeros 3 o 4 años de edad. Aquí nosotros vamos a tener más tejido óseo inmaduro y más colágeno que el tejido óseo maduro, ¿sale? Por eso cuando tenemos un niño chiquito y dejamos que se caiga y pareciera que son de goma, ¿verdad? Y no se fracturan con facilidad.
Pues es por esto mismo, ¿sale? Nosotros como tal no vamos a tener todavía el hueso ya consolidado o maduro. Sin embargo, es importante saber que por eso mismo nosotros tenemos que tener cuidado, ya que sus fracturas de los niños son aún más difíciles de reparar porque pueden dañar la placa epifisiaria y así ya no continuar con su crecimiento de ese hueso como debería. ¿Sale? Muchas veces nosotros vemos a pacientes que tienen una extremidad tanto inferior o superior corta y muchas veces decimos, ¿no? Ah, pues es que le dio la polio. Pues no necesariamente, ¿sale? Puede que ese paciente se haya fracturado cuando era pequeño y por eso mismo que les estoy comentando, es muy complicado reparar un hueso o justo si le diste a la línea de crecimiento, a la línea de crecimiento, pues vamos a tener a esa extremidad más corta porque ya no va a madurar como debería de, ¿sale? Ya está dañada desde pues los primeros años de vida. Muchas veces se puede quedar el tejido óseo inmaduro en algunas localizaciones, como en la zona de inserción de los tendones, suturas craneales o en los huesecillos del oído. Pero esto va a ser a partir de los 4 años y el hueso inmaduro se va a quitar por completo cuando llegue el hueso maduro, ¿sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una fractura? Ya nosotros crecimos, un paciente de 20, 30 años, ya creció, ya por X o Y tuvo una fractura, pues también va a llegar tejido óseo inmaduro, ¿sale? A tapar este hueso. Imagínense que el tejido óseo inmaduro es como cuando se hace un bache en la calle. Y entonces se hace un bache o un hoyo bien grande y la gente, los vecinos, no sé, el gobierno llega y lo trata de tapar con lo primero que encuentra. Y si encuentra solamente grava, le pone grava. O bien si tiene arena, le pone arena. Lo que sea y luego lo tapa, ¿no? Pues más o menos va a ser así el tejido óseo inmaduro. ¿Sale? Va a llegar luego a tapar ese hoyo que se formó para que se alicen después las fibras y ya quede otra vez calcificado. Pero, les digo, puede aparecer en situaciones fisiológicas durante el proceso de consolidación de las fracturas y aparecerá el callo de la fractura. Entonces, muchas veces, principalmente en la clavícula o en la tibia, se siente como algo que es muy particular. Nosotros podemos tocar el hueso y se siente una bolita. Pues va a ser el callo óseo, ¿sale? O en la tibia se conoce si tiene muchas bolitas o más de dos, se conoce como el signo del rosario, ¿sale? Y también vamos a tener tejido óseo inmaduro en diferentes patologías, como en metástasis óseas, ya en un cáncer muy avanzado que llegó hasta hueso, entonces vamos a tener ahí el tejido inmaduro, en células tumorales añadidas en el hueso, o también en patologías como Piaget y osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta yo creo que todo el mundo la ha de conocer porque les llaman a los niños niños con huesos de cristal, que apenas si los tocas, apenas si se golpean tantito y fracturas, ¿vale? Porque vamos a tener más tejido óseo inmaduro que maduro. Y vamos a tener el tejido óseo maduro. Entonces, este va a ser secundario, laminar o bien maduro. Formado principalmente por láminas, donde estas láminas van a depositar colágeno y van a estar perfectamente orientadas. Aquí vamos a tener ya la consolidación o vamos a empezar a tener la consolidación ósea
después de los 4 años. También vamos a tener las fibras de colágeno que van a estar perfectamente ordenadas. Y ya nada más ahí va a depender si es tejido óseo esponjoso o laminado. Y también va a permitir soportar diversas cargas. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener o vamos a empezar a segregar tejido óseo inmaduro desde los 4 años hasta aproximadamente en mujeres hasta los 18, 17, 18. Y en hombres todavía hasta los 19, ellos tienen un añito más que las mujeres. ¿Sale? Después de esa edad ya ni porque jueguen el básquetbol, que según les llaman, que eso es un mito, ya ni siquiera van a crecer más. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo se forman los huesos? Vamos a tener la osteogénesis. Que vamos a tener 2 vías de osificación y la primera va a ser la vía de osificación membranosa. Aquí como tal vamos a tener en el centro de las maquetas va a aparecer un conjunto de células mesenquimales que van a inducir hacia los osteoblastos y a través de su acción de manera concéntrica se va a osificar esa maqueta. Imagínense que son muchas láminas circulares y se van a ir osificando. Aquí va a depender de qué tipo de hueso, cómo se va a osificar. ¿Sale? Principalmente los que van a seguir esta vía de osificación van a ser los huesos de la bóveda craneal, el maxilar, que va a ser el maxilar un hueso mixto, porque se va a formar en la vía membranosa y otro en la vía condral. Y les digo, como es mixta, va a ser en la parte inferior por la superior y sigue únicamente la vía membranosa. La clavícula también es mixta, así muchos huesos, ¿sale? Puede que lleguen hasta un punto de esta vía de osificación membranosa y ya después la condral. Y vamos a tener la vía de osificación condral o cartilaginosa, que la mayoría de los huesos, principalmente los largos, van a seguir esta osificación. Entonces, va a aparecer una plaqueta primitiva del tejido embrionario que no se forma directamente el hueso, sino que aparece una fase intermedia cartilaginosa. También esta vía de osificación condral se da de pequeños a adultos, ¿sale? Cuando nosotros vamos creciendo. Entonces, se va a formar una maqueta de cartílago y las células mesenquimatales se diferencian con los condroblastos a partir de la 7 semana embrionaria. Entonces, vamos aquí a tener ya vasos sanguíneos que se van a adherir y se van a ir produciendo en la misma maqueta. Y justo aquí van a aparecer osteoblastos que empezarán a osificar. Y entonces vamos aquí a tener diferentes zonas, ¿sale? Entonces, iniciamos con la zona R. Va a estar formada por cartílago hialino con condrocitos en grupos isógenos, rodeados de bastante matriz. Si lo vemos, está en la parte superior, aquí, ¿sale? Y va a ser la zona de reserva, la zona R. Posterior a eso vamos a tener la zona P, que va a ser de proliferación o seriada. Aquí los condrocitos se van a dividir de manera axial o seriada y van a formar columnas. Y estas van a estar separadas por abundante matriz rica en proteoglicanos. Entonces aquí vamos a tener un poquito de colágeno. Después vamos a tener la zona M.
aquí, que va a ser la zona de maduración. Aquí esta zona va a cesar la división celular y los condrocitos van a aumentar de tamaño, se van a hacer gorditos. Después vamos a tener la zona H o bien zona de hipertrofia. Aquí los condrocitos maduros van a aumentar considerablemente de tamaño y se vacualizan y la matriz comienza a calcificar. En la zona H o hipertrófica vamos a tener ya el proceso de osificación. Después vamos a tener la zona D más abajito, que va a ser la de degeneración. Entonces, los condrocitos degeneran y las lagunas de la matriz calcifican y van a ser invadidas por células osteogénicas procedentes de la diáfisis del hueso. Esto nos va a quedar un poquito más claro cuando hagamos el conjunto de las partes del hueso en el sistema óseo, ¿sale? No se preocupen. Y la zona, por último, O, que va a estar más hacia la parte inferior. Ahí. Que va a ser la zona osteogénica. Que van a ser las células osteogénicas que se diferencian entre los osteoblastos y se van a agregar a la superficie de las espículas del cartílago, donde se calcifican y van a comenzar a formar hueso. Aquí ya hueso maduro, fuerte, ¿sale? De algo que empezó con unos condrocitos, ¿sale? Ya se van a formar en la zona osteogénica todos la calcificación y la mineralización ósea, ¿sale? Aquí ya hay hueso maduro. Y entonces, dicho de otra manera, vamos a ver la cicatrización del hueso. Aquí los osteoblastos van a aparecer en el centro del hueso durante el desarrollo embrionario. Aguas, no tan solo en el desarrollo embrionario, sino también cuando existe alguna fractura. Aquí van a formar núcleos de osificación primaria, que estos se van a producir antes del nacimiento y van a comenzar su actividad osificando el hueso hacia arriba y hacia abajo. Dicho de otra manera, en cada epífisis del hueso, ¿sale? Aparecen células de estructuras del hueso para desarrollar la cavidad medular del hueso. Después del nacimiento, sobre todo en los extremos del hueso, largo principalmente, les digo, dependiendo también de lo que, de qué estructura estamos hablando, si de un hueso plano o de un hueso largo o de uno irregular o inclusive de los sesamoideos. Pero principalmente se basa más la fisiología para generalizar más en los huesos largos. Entonces aquí van a aparecer los osteoblastos que van a producir hueso ya formado a una osificación secundaria. Y esto se va produciendo después del nacimiento. Los primeros núcleos de osificación secundaria son de los extremos distales de la tibia y del fémur. Entonces estamos hablando de la epífisis, tanto del fémur como el de la tibia. Posterior a eso van a ir, después irán apareciendo hasta los 12 o 13 años y aquí los núcleos se van a osificar secundariamente para determinar la edad ósea de una persona. Después de los 12, 13 años se empieza a terminar de osificar esta parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas desaparecidas? Así puede que nada más estén los huesos, y les digo, principalmente los largos, y la parte de medicina criminal, pues estudia conforme a esto cuántos años tenía el paciente o la víctima, ¿sale? Entonces sí es importante también saberlo.
Y vamos a tener el proceso de formación y destrucción del hueso. Vamos a tener 4 fases principalmente. Vamos a tener la principal fase que va a ser la de activación. Primero va a ser antes de la resorción. Esta fase se va a producir gracias a factores hormonales. Aquí se va a poner en marcha el proceso de resorción. ¿Qué pasa aquí? Pues nosotros puede que exista alguna fractura, ¿sale? O alguna fisura y va a empezar la fase de activación. Posterior a eso vamos a tener la fase de destrucción o resorción, que actúa sobre los osteoclastos formando las lagunas de Hodgkin y dura entre 1 a 3 semanas. Y después vamos a tener la fase intermedia o de reposo, que van a ser los osteoclastos, se van a activar y van a durar aproximadamente 2 semanas. Y la fase de formación, aquí vamos a tener que estos empiezan a actuar, los osteoblastos, y van a rellenar las lagunas con osteoides y finalmente se mineralizarán y van a durar aproximadamente 3 meses. Entonces, dependiendo también de la fractura, en este caso, ¿sale? Nosotros podemos tener una férula durante, pues, 3 meses o bien 10 semanas o 12 semanas, dependiendo, ¿sale? Igual dependiendo del tipo de la fractura que se realizó. Y repito, aquí también se lleva a cabo todo el tiempo al momento de nosotros estar en una constante regeneración del hueso, ¿sale? Eso también nos puede pasar todo el tiempo sin necesidad de tener alguna lesión. Todo este ciclo dura aproximadamente de 4 a 5 meses o puede durar hasta 3, dependiendo de la fractura. Por ejemplo, la de la imagen estamos viendo una fractura desplazada, ¿sale? Que se movió un poco. Bueno, 2 fracturas desplazadas. Esto es lo que va a tardar el ciclo de destrucción y de formación del hueso. Cada cantidad de hueso va a ser diferente dependiendo de la edad de nuestros pacientes. Si la edad va a ser baja de mi paciente, la renovación va a ser mayor. Pero igual, si mi paciente ya está muy grande, pues la renovación va a ser menor. Y siempre tiene que haber un balance entre la formación y la destrucción del hueso. ¿Por qué? Porque igual, si nosotros no tenemos un buen equilibrio o una buena homeostasis a nivel óseo, pues podemos tener necrosis como la necrosis avascular de la cabeza del fémur y degradar parte del hueso que no debería de ser degradado. Vamos a tener 2 fases más, la modelación y la remodelación. La modelación va a ser que va adquiriendo la forma definitiva del esqueleto de la persona. Aquí se va a formar hueso fibrilar en lámina. Se va a prolongar en la madurez con persistencia de osteogénesis en el periósteo y la reabsorción en el endostio. Entonces, si nos damos cuenta, osteogénesis en el periósteo, en la periferia del hueso, se va a ir remodelando, haciendo nuevamente bonito. Y la reabsorción en el endostio, entonces va a ser dentro de, y eso se va a ir desechando. Varía de tamaño y de forma ligeramente a lo largo de la vida en respuesta sutil a cambios de carga aplicada.
La modelación que solo se da durante el desarrollo del esqueleto. Igual, ¿qué pasa si nosotros vamos creciendo de pequeños adultos? Pues solamente se va a ir dando en el desarrollo. Y la remodelación se va a producir para que el hueso se mantenga vivo. Para ello tiene que destruir el hueso viejo y formar un hueso joven. ¿Sale? Por eso dijimos anteriormente que la remodelación va a ir dentro del hueso, no en la periferia. Durante el crecimiento, el proceso de remodelación y modelación se dan conjuntamente, pero tras terminar el crecimiento solo va a producir la remodelación. Aquí ya nada más va a ir osificando hasta cierta edad, principalmente después de los 4 años ya nos vamos haciendo un poco más fuertes. La reparación de zonas débiles como microfracturas, mejorar la distribución vascular del hueso y mantener la homeostasis mineral. ¿Qué pasa aquí en zonas débiles o microfracturas? Pasa mucho, que yo creo que a todos nos ha pasado, que nos paramos en la noche de la cama y nos pegamos en el dedo chiquito del pie. Pues muchas veces nos fracturamos y no nos damos cuenta. Entonces, me pegué en el dedo chiquito del pie y yo sigo caminando como si nada en la vida. Y llega un punto donde, híjole, me duele todavía el caminar, pero yo siento que solamente es inflamación o no sé, y no me voy a checar. Pero justo después, aproximadamente de 2 semanas, se quita el dolor. ¿Por qué? Porque ya se hizo el callosio, ya en este punto, ya cicatrizó y ya va a dejar de doler. Pero la fractura o bien la fisura existió ahí. Y vamos a tener diferentes tipos de hueso, ¿sale? Aquí ya vemos la constitución del hueso. Vamos a tener 2 tipos de hueso, el esponjoso y el compacto. El esponjoso va a estar situado en el interior del hueso y va a tener como ese aspecto poroso o como una esponja. Y va a estar dentro de, porque en la periferia va a estar situado el tejido o el hueso el hueso compacto, ¿sale? El hueso esponjoso va a ser más poroso y va a tener una mayor superficie, hasta un 20% más que el hueso compacto. También vamos a tener una actividad metabólica mayor, hasta 8 veces más. Y como tal, su función va a ser metabólica. Aquí nosotros podemos ver que en el tejido esponjoso se va a encontrar principalmente la médula ósea amarilla, ¿sale? Y solamente en ciertos extremos la roja. Y por medio de estos poros o estas vesículas, vamos a hacer la función hemopoyética, ¿sale? Si vemos, también vamos a tener ciertos agujeros que estos van a conectarse con el sistema circulatorio para que la formación de las nuevas células sanguíneas salgan, ¿sale? Del hueso al exterior para que se junten con las nuevas y así también ir reparando las células sanguíneas. También vamos a tener que el hueso esponjoso va a contener trabéculas óseas y van a situar a los osteoclastos. Y del otro lado, contrario a los osteoblastos. También tienen láminas óseas irregulares y curviadas y van a tener poros al 50-90% que favorecen los procesos metabólicos.
les digo, vamos a tener estos túbulos que van a estar conectados unos contra otros para formar laminillas que van a corresponder a los osteocitos. Y van a formar tubos que se van a estar rellenos de médula ósea que nos van a ayudar principalmente en los primeros años de vida y van a tener o van a ahí a mantener a la a la médula ósea amarilla, ¿sale? Para que sea almacenamiento de los triglicéridos principalmente. Y vamos a tener al tejido compacto o al hueso compacto o condral, cortical, perdón. Va a ser muy denso y va a formar el 80% de la masa del esqueleto y principalmente va a contener mayor estructura, ¿sale? Y siempre va a ir a la periferia. Va a estar formada por láminas concéntricas que van a estar relacionadas unas contra otras y van a estar unidas formando estructuras caracterizadas del tejido óseo cortical. Van a resistir mayor fuerza de compresión. Entre los espacios van a existir osteonas y hay láminas intersticiales donde se sitúan los canales de Havertz. Y aquí van a circular los vasos sanguíneos y nervios que van a crecer y también circular hacia los vasos linfáticos. Cada lámina van a tener, cada lámina intersticial va a tener más laminillas orientadas y en dirección opuestas para resistir aún más cualquier tipo de fuerza. Sobre la superficie de las osteonas se sitúan los osteocitos y estas a su vez van a tener un límite periférico a las líneas de cemento. Aquí tenemos que el hueso compacto va a ayudarnos también a hacer nuestros huesos más resistentes y más fuertes. ¿Sale? Los vasos que van a pasar por los conductos de Haber se van a unir unos con otros a través de unos cánulos que se llaman canalículos de Wolfgang. Estos van a rodear a todo el sistema de la osteona por fuera para que la circunferencia externa no tenga disposición concéntrica con las osteonas. Y también vamos a tener al periósteo, que sería la parte más externa de las láminas circunferenciales del hueso, ¿sale? El periósteo también nos va a ayudar a decidir si hay dolor dentro del hueso o no, ¿sale? También el periósteo es importante porque vamos a tener que si existe una fisura o una fractura de hueso, nosotros podemos visualizar, ¿sale? Fácilmente por el dolor que mi paciente va a presentar. Entonces, por último, los osteocitos de cada osteona se van a unir con los osteocitos de la misma osteona a través de prolongaciones, pero nunca se van a unir dos osteocitos de osteonas diferentes. Y principalmente esto nos va a dar una deficiencia ósea o bien un tejido óseo no fuerte ni resistente. Principalmente esto pasa cuando llegamos ya a cierta edad, a la tercera edad, después de los 65 años aproximadamente, las mujeres después de la menopausia, que es un poquito antes, pero es importante saber que por eso mujeres después de los 40 años es necesario hacerse cada año una densitometría ósea.
Y en la cuestión de los hombres también, no necesariamente llegar a la tercera edad, ¿sale? Porque podemos tener deficiencias a nivel óseo por una mala alimentación, por genética o simplemente por una diferenciación celular y generar una apoptosis simplemente porque así lo detectó nuestro cuerpo y es necesario hacerse una densitometría ósea para saber la densidad de nuestro hueso. Y por último vamos a ver el sistema muscular, ¿sale? El sistema muscular va a ser el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. Se dice que aproximadamente hay entre 600 o 650 músculos. Todavía no se sabe con ciencia cierta cuántos músculos hay. Se dice que hay más de 600 o en algunas bibliografías más de 650. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuántos tenemos, ya que hay músculos que todavía son muy pequeñitos, principalmente de la cara, manos y pies, y pareciera que están unidos cuando no es así. Entonces todavía no sabemos con ciencia cierta cuánto es. Sin embargo, nosotros por meros fines educativos tenemos que decir que son de 600 a 650 músculos. Principalmente, ¿cuáles van a ser sus características? Pues va a haber la capacidad de contracción para producir movimiento en el cuerpo humano. Va a haber movimiento que se va a efectuar por acción de células especializadas para la construcción de fibras musculares y principalmente nosotros nos tenemos que guiar con los músculos esqueléticos que van a cruzar entre una o más articulaciones. ¿Sale? Vamos a tener su estructura principal del músculo. Todos hemos ido a la carnicería y mientras pedimos nuestro bistec, nuestra maciza, lo que sea, todos hemos visto que en el pedazo de carne va a tener recubierto como una capita, ¿sale? Una capita blanca. Pues bueno, después si nos ponemos como a observar bien, después de esa capita blanca, vamos a tener muchas líneas, muchas líneas, ¿sale? Y después otras capitas blancas y más líneas. Si lo viéramos a microscopio, todavía hay más líneas, ¿sale? Que ahorita vamos a explicarlas qué es cada una. O bien, ese pellejo que muchos lo llaman en el bistec, pues también ya vamos a conocer qué es ese pellejito, ¿sale? Entonces, como tal, vamos a tener una fibra muscular que va a estar constituida por muchas miofibrillas. Entonces, la miofibrilla va a ser la estructura más pequeña a nivel muscular. Todavía no llegamos a nivel celular, ¿sale? Porque ese es el sarcómero. Entonces, a nivel muscular va a ser la miofibrilla, que esta va a estar envuelta, ¿sale? Aquí la vemos, lo más chiquito que ven aquí va a ser la miofibrilla, todavía dentro de. Entonces, dentro de la fibra muscular va a estar la miofibrilla, que les digo, va a estar envuelta por una capa delgada de tejido conectivo o endomisio. Entonces, luego vamos a tener haces o fascículos formados por un conjunto de fibras envueltas por una vaina de tejido conectivo o perimisio. Entonces, vamos a tener muchas fibras musculares y todas las van a sujetar por medio de el perimisio, ¿sale? Después, vamos a tener a un conjunto de haces o fascículos musculares que van a constituir al músculo envuelto por una capa externa o epimisio o aponeurosis muscular, ¿sale? Entonces ya ahí
ya es como más grande, ¿vale? Entonces todo empezó por una miofibrilla envuelta por fibras musculares, de ahí del perimisio y de ahí pues a los fascículos musculares. Entonces, dicho de otra forma, ¿qué es un epimisio? Va a ser lo más externo del músculo. El perimisio va a ser lo que rodea al fascículo y el endomisio va a ser lo que rodea una fibra muscular. ¿Ok? Todos los músculos tienen una inserción, un origen, un vientre muscular y una inervación. En la inserción va a ser lo más proximal, siempre. O bien el origen. Entonces, todo lo que sea más proximal, espero que ya hayan llevado planos y ejes, ¿sale? Entonces, todo lo que sea más proximal va a ser el origen. Y va a ser fijo y se va a localizar cerca de la línea media del cuerpo. En inserción distal, o solamente se llama así inserción, la inserción proximal es así, se llama origen, o bien inserción proximal. La inserción distal solamente se llama inserción, ¿sale? A secas. Va a ser móvil y va a ser correspondiente al punto de fijación muscular. Aquí va a ser el punto que va a estar más alejada de la línea media. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la imagen a nuestro hermoso y precioso esternocleidomastoideo, ¿sale? Que como su nombre lo dice, va a ir del esternón a la mastoides. Y vamos a tener también el vientre muscular, la parte del músculo situada entre el origen y la inserción, o sea, la mitad. Principalmente en el vientre muscular vamos a tener muchas motoneuronas que nos van a ayudar a generar potenciales de acción para favorecer a la contracción muscular. ¿Ok? En estas también principalmente van a estar situados los puntos gatillo. Y vamos a tener la inervación. Todos los músculos van a estar inervados por uno o más nervios, todos. Y van a contener fibras motoras y sensitivas originarias en varios nervios raquídeos. Vamos aquí a tener también más fibras motoras y sensitivas. A eso se le va a llamar a nosotros, y eso lo vamos a ver cuando veamos sistema muscular. Nosotros le vamos a llamar a eso dermatomas y miotomas. ¿Sale? Vamos a tener diferentes tipos de músculos. Vamos a tener el tejido muscular esquelético, que va a ser un músculo voluntario o estriado. Se va a denominar voluntario porque se va a contraer de forma voluntaria conforme al sistema esquelético o al sistema óseo. Entonces, yo muevo mi brazo y no tan solo se va a mover mi brazo a nivel muscular, sino también a nivel óseo. Va a constar de un gran número de fibras musculares y va a tener pequeños haces de fibras que van a estar envueltos por el perimisio y la totalidad del músculo por el epimisio. El músculo estriado sí puede llegar a estas fibras ensancharse, no se van a producir más, no, solamente se van a hacer más gorditas y por eso genera más tono muscular, ¿sale? Este músculo nosotros sí lo podemos gobernar, yo sí lo puedo controlar, yo le puedo decir a mi brazo, muévete, ¿sale? Entonces el músculo esquelético nosotros lo gobernamos. El tejido muscular liso, no. Este va a ser tejido muscular liso o bien visceral o involuntario. Yo no lo puedo mover. ¿Por qué? Porque principalmente va a estar gobernado por el sistema autónomo, ¿sale? Cuando veamos sistema nervioso, nos vamos a dar cuenta que el autónomo lo va a gobernar. Y también se puede encontrar en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, el tubo digestivo,
las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. Principalmente en esta parte del sistema circulatorio y del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque va a favorecer en el sistema digestivo a la peristalsis, o sea, a que mi intestino pueda moverse y así concluir el proceso digestivo para llevarlo a desecho, ¿sale? Entonces, aquí el tejido muscular liso, yo no lo puedo gobernar. Se gobierna por sí solo, les digo, principalmente por el sistema nervioso autónomo. Y el tejido muscular cardíaco. Este se va a encontrar principalmente y únicamente en la pared del corazón. ¿Sale? En el miocardio. Va a estar bajo el control voluntario, sino por el automatismo. Aquí va a influir como tal el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema respiratorio, ¿sale? Para que nuestro corazón igual tenga un ensanchamiento de las fibras musculares y se haga un poco más grande, o bien conserve su mismo tamaño, ¿sale? Entre las capas de las fibras musculares cardíacas, las células contráctiles del corazón, se van a ubicar láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervios y el sistema de conducción del corazón. Este músculo es completamente independiente porque no va a ser igual que el liso o el estriado o esquelético que dijimos, ¿sale? Va a ser completamente diferente también su estructura. Y el músculo va a tener también, les digo, ciertos componentes. De entrada va a tener tejido conectivo que lo rodea y va a proteger al músculo. Va a tener una fascia que va a ser una capa o lámina de tejido conectivo que va a sostener y rodear a los músculos y a otros órganos del cuerpo. La fascia nosotros lo vemos porque va a ser este tejido blanco, o les digo en los bisteces, el pellejo, y eso nosotros lo vamos a llamar fascia. Vamos a tener una fascia superficial y una profunda. La superficial va a separar el músculo de la piel y va a componer al tejido conectivo areolar y al tejido adiposo. Tejido adiposo, grasa, ¿sale? Provee una vía en el ingreso y egreso de los nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos al músculo. Y la fascia profunda va a ser un tejido conectivo denso e irregular que reviste las paredes del tronco de los miembros y mantiene juntos a los músculos con funciones similares. Entonces, si nos damos cuenta, por medio de la fascia profunda, vamos a conectar un músculo con el otro. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera mover mi bíceps, que es el más conocido, es imposible decirle a mi tríceps, tú no hagas nada, tú ni te mueves, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí van a conectarse unos con otros. Las tres fascias pueden extenderse más allá de las fibras musculares para formar el tendón. El tendón va a unir a el músculo con el hueso, ¿sale? Eso se va a llamar tendón. Un cordón de tejido conectivo denso y irregular compuesto por haces de fibras colágenas que van a fijar el músculo al hueso o a la piel, principalmente al hueso. Pero ¿qué pasa cuando los elementos del tejido conectivo se extienden con una lámina ancha y fina? Pues bueno, ahora a ese tendón ya no se va a llamar tendón, se va a llamar aponeurosis. Las aponeurosis van a ser más grandes, más anchas y finas, van a ser más amplias, ¿sale? Principalmente las aponeurosis se encuentran en los pies o las manos.
Y vamos a tener pues la contracción muscular, ¿verdad? Porque es importante saber cómo funciona el músculo. Pues para entenderlo vamos a tener que en la fibra muscular, dijimos que eso todavía es más lo que nosotros podemos ver. Después de ahí ya van a estar las miofibrillas y de estas el sarcómero, ¿sale? Entonces aquí se va a encontrar los túbulos T que van a ser transversos, que van a ser invaginaciones tubulares dentro del sarcómero que se van a entrecruzar con las miofibrillas, especialmente la unión de la banda A con las del sarcómero. Los túbulos T nos van a ayudar a facilitar la conducción de la onda de despolarización en el cambio de carga, haciendo así una despolarización. También vamos a tener al retículo sarcoplásmico, que principalmente va a ser un almacén de calcio intracelular, acompañando con los túbulos T en su trayecto. Y tiene como tal los canales de calcios independientes de voltaje en los puntos de contacto. ¿Para qué? Para ayudarle a hacer una contracción muscular por medio de la bomba sodio-potasio. Y vamos a tener a las miofibrillas, ¿sale? Aquí chéquenlo. Está el sarcómera, perdón, está el sarcolema, y el sarcolema va a contener muchas miofibrillas, ¿sale? Nosotros nos quedamos ahorita hasta la fibra muscular. Ya de aquí ya es más a nivel celular, ¿sale? Ya no, nosotros no lo podemos ver a simple vista, ya es con microscopio. Las miofibrillas van a estar compuestas de miofilamentos gruesos y delgados interdigitados. Estos van a ser delgados, constituidos principalmente de actina y de otras proteínas, como la tropimicina, que nos va a ayudar a ligar, ¿sale? Ciertas sustancias que ahorita lo vamos a ver, y la troponina. Y también vamos a tener los filamentos gruesos constituidos por miocito, ¿sale? Todos estos nos van a ayudar a tener una buena contracción muscular. Y vamos a tener al sarcómero, que va a ser la unidad contráctil de la miofibrilla, que va a abarcar desde el disco Z hasta el siguiente disco Z, que va a estar formado por la unión de los miofilamentos delgados. Entonces, lo que estamos viendo aquí ya va a ser un sarcómero, ¿sale? Entonces, los discos Z van a formar las placas que van a separar un sarcómero del siguiente, como lo acabamos de ver. Los discos o la línea Z es lo mismo, ¿sale? Muchos libros lo marcan como disco Z, otros libros lo marcan como línea Z. No se preocupen, es completamente igual. Ustedes lo van a ver, ¿por qué? Porque parecieran muchas Zetas juntas, ¿sale? Luego vamos a tener la banda I, formada únicamente por los filamentos delgados, con disco Z que atravesan el centro de la banda I. Entonces, vamos a tener ya el conjunto de, ¿sale? La unión de estos dos, que va a ser la banda I. Entonces, vamos a tener a la banda A formada por la superposición de filamentos gruesos y delgados, excepto de su zona central. Entonces, aquí la banda A va a delimitar la línea o el disco Z, siendo que la banda I va a ser la unión de la banda A con la banda Z o la línea Z. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Espero que quede claro. Y vamos a tener la zona H, que va a estar formada únicamente por filamentos gruesos. Entonces, aquí no se ve, pero estaría justo aquí en medio, ¿sale? Aquí en medio estaría la zona H. Y la línea M, junto con la línea H, va a ser la unión entre los filamentos gruesos en el centro del sarcómero. Aquí ya se ve
la zona H, si se dan cuenta, y la línea M. ¿Sale? La línea M se va a formar justo cuando se realiza la contracción muscular y la banda I se estrecha y la banda H desaparece. Entonces ahí, justo ahí, se va a hacer la línea M. Si nos damos cuenta a nivel celular, en este GIF se va a ver el sarcómero, ¿sale? Como tiene esta contracción muscular y luego se ve que desaparece la banda H. Y para tener la contracción muscular, vamos a tener proteínas contráctiles y proteínas reguladoras. Entonces, vamos a tener dos tipos de proteínas contráctiles, que estas nos van a ayudar a generar el golpe de fuerza durante la contracción muscular. Entonces tenemos a la miosina, que va a ser una proteína contráctil en forma de filamento grueso. Esta va a tener una cola con dos cabezas de miosina y se va a unir a los sitios de unión de la miosina, de las moléculas de actina del filamento delgado durante la contracción. Y vamos a tener a la actina, que también va a ser una proteína contráctil con el componente principal del filamento delgado. Cada molécula de actina tiene un sitio de unión con la miosina. Estas dos vienen siendo, ahora sí que, comadres. Todo el tiempo van a estar bien unidas. Van a tener que unirse para hacer solamente que la cabeza del filamento grueso se una para generar así la contracción muscular. Y vamos a tener las proteínas reguladoras. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo debería de existir una contracción muscular, ¿verdad? Tiene también que haber una relajación. Y entonces las proteínas reguladoras nos van a ayudar a activar y desactivar el proceso de contracción muscular. Principalmente va a ser la tropiomicina y la troponina. La tropiomicina va a ser una proteína reguladora con un componente de filamento delgado, que este filamento nos va a dar que la fibra del músculo esté alejada de la tropiomicina cuando cubre los sitios de unión a la miosina de las moléculas de actina, lo que impide la unión de la miosina a la actina. Entonces, imagínense que va a llegar la miosina y la actina bien felices, bien comadres, unidas, y justo la troponina les va, la tropiomicina, perdón, les va a decir, espérate. O sea, está muy bien y está muy cool, pero espérate, ahí detente, ¿sale? Entonces aquí las va a limitar para que justo no se realice la contracción muscular. Y la troponina va a ser una proteína reguladora, que es un componente del filamento delgado, cuando los iones de calcio se unen a la troponina y esta va a modificar su forma. Este cambio conformacional va a desplazar a la tropiomicina de los sitios de unión a la miosina de las moléculas de actina, lo que posibilita el comienzo de la contracción cuando la miosina se une con la actina. Aquí, ¿qué pasa? La actina con la miosina se van a, imagínense que son dos comadres y se van a ir al antro. Entonces llegan bien felices, la tropiomicina va a ser como el cadenero que le va a decir, espérate, stop, detente, no puedes pasar. Y la tropiomicina le va a decir, ¿sabes qué? Dale chance, cadenero, vamos a que entre, ¿sale? Entonces, la actina con la miosina van a llegar y van a tratar de hacer esta contracción muscular, pero la tropiomicina les va a decir, no, no quiero que te contraigas, ¿sale? Haciéndolas que se vayan y justo la troponina les dice, bueno, espérate, hay que darle chance, ¿para qué? Para que se empiece a hacer este ciclo de la contracción muscular otra vez. Entonces, va a haber este vaivén, ¿sale? De contracción y relajación, porque si
existiera todo el tiempo una contracción mantenida, pues podríamos decir que existiría un espasmo muscular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a provocar la contracción del músculo? Primero va a haber un estímulo, que va a ser una señal nerviosa o un potencial de acción que va a llegar al nervio muscular, a la unión neuromuscular. Aquí, ¿qué va a pasar? Este potencial de acción va a ser de acuerdo a la inervación y a la neurona motora que lo está generando. Entonces, se va a liberar acetilcolina, la cual induce a las aperturas de canales de los iones de sodio en el sarcómero. Aquí, el sodio va a entrar a la célula y la despolariza y genera una contracción muscular. ¿Sale? Aquí, solamente va a ser el estímulo para que le diga, hey, vamos a contraerse. Entonces, aquí solamente es el estímulo. Y entonces ya directamente se empieza a generar la contracción muscular cuando se abren los canales de calcio. El calcio se une a la troponina C y esta a su vez a la tropiomicina y se va a desplazar. Aquí se va a hidrolizar el ATP unido con las cabezas de miosina. Si nos acordamos un poquito del ciclo de Krebs, nos podemos dar cuenta que el ATP va a ser como una pila. Yo voy a agarrar y voy a agarrar toda la carga de esa pila y se va a unir a la cabeza de miosina. Aquí se va a liberar el fosfato inorgánico y el ADP. Aquí el ATP, que ya agarró toda su carga, lo desecha. Imagínense que ahora ya la pila va sin carga y ya se convierte en ADP. Y entonces se genera, ¡pum!, un golpe de fuerza, ¿sale? Y se genera realmente la contracción ahí. Y empieza un ciclo ya completo. ¿Por qué? Porque ahora se va a unir un nuevo ATP, ya no el mismo que se unió inicialmente con la cabeza de miosina para liberar el fosfato inorgánico. No, no, no. Aquí ya va a ser otro nuevo. Se va a unir a un ATP a la cabeza de miosina y va a liberar el enlace con la actina. Y aquí ya se va a empezar a repetir el ciclo fijación-liberación múltiples veces para la contracción muscular completa. Entonces, de aquí va otra vez. Se abren los canales de calcio, se unen a la troponina C, después de ahí se van a unir a la tropiomicina para desplazarse, se hidrolizan con el ATP, agarran toda la energía, junto con la cabeza de miosina, se libera el fosfato inorgánico y el ADP es desechado. Y ahí otro golpe de fuerza. Y así, ¿sale? Se va haciendo un ciclo y un ciclo y un ciclo y un ciclo y un ciclo todo el tiempo. ¿Sale? En todos los sarcómeros, de ahí a llegar a las miofibrillas, de las miofibrillas a la fibra muscular y de la fibra muscular a todo lo que ya vimos. Entonces, solamente aquí ya va a ser el resumen de la contracción muscular. Entonces, la cabeza de miosina se hidroliza con el ATP, lo que orienta a la carga de energía. Después, las cabezas de miosina se unen con la actina y forman puentes cruzados. Los puentes cruzados de la miosina rotan hacia el centro del sarcómero. Aquí llevan ATP. Hacen el golpe de fuerza con el ADP. Cuando las cabezas de miosina se unen con el ATP, los puentes cruzados se desacoplan de la actina y hacen el golpe de fuerza para tener otra vez que hacer que las cabezas de miosina se hidrolicen con el ATP, lo que orienta a la carga de energía y así. Es todo un ciclo, ¿sale? De relajación con contracción muscular. Y vamos a tener la ley del todo o nada, que va a ser el conjunto de nervios y las fibras musculares inervadas por ellas, que van a formar la unidad funcional denominada la unidad motora. Lo que te va a dar energía, lo que te va a dar ese estímulo.
que va a ser la llegada de un potencial de acción que va a producir una liberación de calcio sulfurante en el caso de otros tipos de fibras. La degradación de la salida del calcio hace que se controle el grado de contracción y que no se rija por el mismo principio. Y vamos a tener diferentes tipos de contracción, ¿sale? Vamos a tener la contracción única o espasmódica, que va a ser única y es estimulada con un potencial de acción. Va a llegar el impulso nervioso que va a dar lugar a la contracción y posterior a la relajación de la fibra. Este curso va a ser temporal de la contracción, que tiene unas fases que son las siguientes. Un periodo de latancia que va a ser entre la estimulación eléctrica o del potencial de acción y el comienzo del incremento de la tensión muscular. Posterior a eso, un periodo de contracción. Aquí las fibras musculares se van a cortar o van a tener una fuerza desarrollada. También va a corresponder al tiempo de activación y desactivación de los enlaces de actina y miosina. Y por último va a tener un periodo de relajación o retorno a la situación de reposo. Estar en un periodo basal sin un sobreesfuerzo. Y principalmente nosotros podemos ver estos tipos de contracción en dos tipos de ejercicio. La isométrica, que va a ser de longitud constante, que el músculo se va a contraer, pero no cambia su longitud, principalmente cuando cargamos algo y ahí nos mantenemos, o bien cuando hacemos una plancha, ¿sale? Y la contracción isotónica, que va a ser una fuerza o carga constante. El músculo se va a contraer y se acorta. Vamos a tener diferentes tipos de fibras musculares. ¿Por qué es importante tener diferentes tipos de fibras musculares? Para que los músculos estén adaptados para llevar a cabo ciertas funciones diferentes. No todos nuestros músculos son iguales, así como la piel. No toda la piel es igual. Entonces, principalmente para tener la fuerza máxima o bien una velocidad de contracción rápida o lenta, para resistir ciertas fatigas musculares, o bien para las capacidades glucolíticas y oxidativas a la actividad de ATP, o bien para la degradación continua, dependiendo de las fibras musculares. Vamos a tener tres principales, ¿sale? Las tipo 1, que van a ser lentas o rojas, que van a ser de lenta velocidad de propagación de impulsos nerviosos, van a tener una mayor resistencia a la fatiga, van a tener predominio en las vías metabólicas aeróbicas, un elevado número de mitocondrias, va a tener importantes depósitos de triglicéridos y de glucógeno, alto contenido de mioglobina, también va a tener una densidad de red capilar fuerte, y fibras de contracción lentas adaptadas al trabajo de prolongación de intensidad moderada. Por ejemplo, el correr, ¿sale? Nos podemos cansar, sí, pero como tal, el músculo, principalmente los músculos antigravitatorios, nos van a ayudar a resistir un poquito, a pesar de que sean de velocidad lenta. Vamos a tener las fibras tipo 2, que va a ser elevada velocidad de propagación de impulsos nerviosos. Aquí va a ser fácilmente fatigables, alto contenido de miofibrillas por unidad de sección, predominio en las vías metabólicas aeróbicas, escaso número de mitocondrias, importantes depósitos de glucógeno, depósitos de triglicéridos poco importantes, bajo contenido de mioglobina, red capilar poco desarrollada y fibras de contracción rápidas adaptadas al trabajo breve de intensidad elevada.
Por ejemplo, las personas que se dedican a dar un masaje, ¿sale? Mis manos pueden resistir un montón, pero se me van a cansar bien rápido. Y las fibras tipo 2B, que van a ser fibras blancas, rápidas, de metabolismo oxidativo poco desarrollado, metabolismo anaeróbico muy desarrollado, fibras de contracción rápida y potente, fácilmente fatigable. Tienen un mayor diámetro y número de miofibrillas, por lo que generan mayor fuerza muscular. También tienen un bajo contenido de mioglobina capilar y mitocondrias, por lo cual nosotros podemos hacerlas más gruesas. Por ejemplo, bíceps o tríceps, ¿sale? Podemos fortalecer y desarrollar cierto potencial, a pesar de que, pues, quizás no me den, ¿sale? Para hacer ciertos ejercicios que me requieran mucho esfuerzo, sino solamente para engrosar las fibras musculares. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen dudas o preguntas, me las podrían hacer saber. ¿Sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo.